fin de afianzar sus conocimientos en el ámbito del derecho procesal, el día de hoy vamos a desarrollar el tema referido al acuerdo reparatorio y al proceso inmediato, pero vamos a vincularlo a un delito, concretamente a un caso que viene a ser el tema de accidentes de tránsito. Esto viene a ser referido a los delitos culposos sobre todo. Entonces, el día de hoy la ponencia va a versar en dos partes. La primera parte será el desarrollo del tema, el tema del acuerdo reparatorio y el proceso inmediato, y la segunda parte entraremos a la ronda de preguntas, de sugerencias sobre el tema, materia de desarrollo. Con esa precisión, damos inicio a nuestra sesión. Por favor, me confirman si se observa la lámina que se ha elaborado para esta sesión. Sí, doctor. ¿Muy bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, previo al tema del acuerdo reparatorio y el proceso inmediato. Lo primero que tenemos que entender, si nosotros somos litigantes o sujetos procesales como fiscal, abogado de la parte agraviada o abogado del imputado, es entender cómo es este proceso, cómo se lleva a cabo este proceso y en qué momento yo puedo, por ejemplo, como abogado del investigado, solicitar este tema que viene a ser el tema del acuerdo reparatorio. Muy bien, entonces lo primero que usted tiene que entender en este proceso es cómo se inicia el proceso penal. Este proceso penal del 2004 siempre va a iniciarse con una noticia criminal. Esta noticia criminal, para que se dé inicio a la persecución penal pública, de acuerdo al Código Procesal Penal, se establece el rol de sujetos procesales. En cuanto al rol de los sujetos procesales, habría que precisar lo siguiente, que solamente el Ministerio Público va a realizar actos de investigación. No va a realizar actos de investigación Poder Judicial, Procuradurías, no. El que hace actos de investigación oficial viene a ser solamente el Ministerio Público. Esto puede ser en delitos simples, complejos o criminalidad organizada. También precisar lo siguiente, previo al tema del acuerdo reparatorio y el proceso inmediato. Este proceso penal establece plazos perentorios, es decir, que si usted no plantea en un determinado momento, por ejemplo, como por ejemplo este caso, de un caso de salida alternativa, que podría ser el tema del acuerdo reparatorio, podría perder la oportunidad de obtener un resultado beneficioso para su cliente. Ahora bien, en este nuevo modelo procesal penal, toda la actividad de investigación, quiere decir, la búsqueda y obtención de elementos de convicción, solo va a realizarse en una etapa, que viene a ser la etapa de investigación. Esta etapa de investigación se va a subdividir en dos: diligencias preliminares y la formalización de investigación preparatoria. Las salidas alternas, concretamente, principio de oportunidad de acuerdo reparatorio, solo van a darse, concretamente, en la etapa de investigación. En el proceso inmediato, incluso cuando ya se va a incoar y esta es declarada fundada, antes de que pase a la fase intermedia, o sea, prácticamente al juzgamiento, porque no va a haber etapa intermedia en proceso inmediato, puede proceder el acuerdo reparatorio. Entonces, lo que tiene que entender para un litigio óptimo es primero conocer las etapas del proceso, segundo conocer en qué momento puedo plantear estos mecanismos de simplificación procesal. Cuidado que usted, por desconocimiento, por ejemplo, plantee un mecanismo de esta naturaleza, por ejemplo, el tema de el acuerdo reparatorio en otra etapa, como por ejemplo en la etapa de juicio oral, y ello podría ser declarada improcedente. Entonces, con esa precisión lo que estamos indicando es, en este nuevo modelo procesal penal del 2004, para que se dé inicio a esta actividad de la persecución penal pública, tiene que existir un hecho. Ese hecho viene a ser la noticia criminal. Ahora bien, esa noticia criminal puede ingresar por diversos medios. ¿Por qué medios puede ingresar la noticia criminal? Puede ingresar a través de una denuncia penal escrita, puede ingresar a través de las redes sociales, por ejemplo, en la que alguien ponga una denuncia en la página web o en la página del Facebook de la institución. Por ejemplo, hoy a las 00 horas, mi despacho entra de turno por 2 semanas. Entonces, imagínense que finalizando esta sesión, observo pues en las redes sociales que aquí en La Merced, alguien puso una noticia criminal en las redes sociales. Entonces, yo tendría que acogerlo de oficio, ¿correcto? Entonces,
En este nuevo modelo procesal penal, para que se dé inicio a la persecución penal pública, es necesario que exista una noticia criminal que puede ingresar de parte a través de una denuncia penal escrita o por las redes sociales, o puede ingresar también por los canales de comunicación que tiene el Ministerio Público, o también puede acogerlo la Fiscalía de oficio. Para que exista acuerdo reparatorio, necesariamente tiene que haber un evento criminal, es decir, tiene que existir un delito. Por eso, primera parte, estamos explicando este punto. Ahora bien, ¿cuál es el acto siguiente que tiene que realizar el fiscal? Esta primera parte, si bien está referido para el personal fiscal, asistente en función fiscal, es necesario precisar lo siguiente. Hemos indicado que primero ingresa la noticia criminal, y una vez que ingresa la noticia criminal, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal o el asistente en función fiscal a quien delegue? Y aquí vendría la primera pregunta a los participantes. ¿Qué es lo que tiene que hacer acto seguido de haber tomado conocimiento el fiscal en un determinado caso? A ver, ¿alguien que quiera participar? A ver, vamos intercambiando y de ese modo también vamos avanzando. A ver, Fernando, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal o el asistente en función fiscal a quien ha delegado esa noticia criminal? Está activo su audio, doctor Fernando. A ver. Sí, buenas noches. Adelante, doctor. Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Una vez que el fiscal tome conocimiento de la noticia criminal, debe disponer el inicio de las diligencias preliminares. Perfecto. ¿Todos están de acuerdo que debe ser de ese modo, o de acuerdo a las circunstancias el fiscal tiene que tomar una decisión? A ver, vamos a dar el micrófono a Tito. Tito creo que alzó la mano. En este momento le estoy dando pase al doctor Tito. Doctor Tito, ¿está activo su audio? No. A ver. ¿El fiscal tiene la obligación de aperturar inmediatamente la noticia criminal o puede hacer algo previo? A ver. Imagínense. Ya no hay. El audio del doctor Tito está fallando, doctor. Ya, entonces, acto seguido. Entonces, la noticia criminal ingresa por cualquier medio a la fiscalía. Puede ingresar en forma de una denuncia penal escrita, puede ingresar a través de las redes. Ya hemos mencionado ante ese acto, ¿qué acción concreta tiene que efectuar el fiscal? A ver, la doctora Flor, con ella para cerrar esta parte y seguir explicando. Vamos, denle el micrófono, Flor, por favor. Doctora Flor, está activo su audio. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Bueno, después de recibir la noticia criminal, el fiscal lo que tendría que hacer es aperturar, ¿no?, el caso en carpeta fiscal y, bueno, se ingresaría el caso al sistema, luego se apertura y bueno, pues ahí se estaría disponiendo diligencias, ¿no?, preliminares para la investigación del caso, Muy bien. ¿no? Perfecto. Entonces, hay dos posiciones que dicen que debemos aperturar ante la noticia criminal diligencias preliminares. Finalmente, al doctor Tito, para pasar y ya dar mi posición respecto a esto. A ver. Doctor Tito. Muy amable. Buenas noches, disculpe. El fiscal tiene que ordenar actos urgentes e inaplazables. Perfecto. Muy bien. Pero para poder ordenar actos urgentes e inaplazables, desde mi punto de vista, el fiscal tiene que tener en cuenta lo siguiente. Tiene que realizar la calificación ¿de qué? De la noticia criminal. Ahora bien, cuando va a realizar la calificación de la noticia criminal, el fiscal puede darse con la sorpresa del siguiente modo. Que el hecho materia de denuncia sea genérico. Y el otro supuesto sería que el hecho materia de denuncia sea concreto. O sea, me está señalando lugar, modo, con dónde ha ocurrido el evento criminal. Si bien no hay necesidad de identificar al autor, sin embargo, me señala el fáctico suficiente. Ahora bien, en el primer supuesto, que el hecho es genérico, no me da datos concretos. Yo como fiscal, ¿aperturo investigación o puedo realizar un acto previo a aperturar diligencias preliminares? En este segundo supuesto, que el hecho es genérico, imagínense que hoy 30, que en ingreso de turno, en mi despacho,
a las 00 horas ingresa una noticia criminal, pero es muy genérica, que no me lleva concretamente a adecuar bien el hecho al tipo penal. Lo que tengo que hacer es, primero, si es de esa naturaleza, expedir una providencia fiscal para que el denunciante, en este caso, me precise el hecho. Esta precisión del hecho debo hacerlo inmediato. Yo puedo disponer, o saco una providencia número 1, hoy, por ejemplo, 12 de la noche, y puedo requerir que el denunciante, a más tardar mañana o pasado, se pueda conectar, por ejemplo, hoy en día a través del Meet y me pueda precisar el hecho. Allá yo le voy a preguntar dónde ha ocurrido, a qué hora ha ocurrido, en qué contexto ha ocurrido. Una vez que tenga ese fáctico, yo expido la disposición de inicio de diligencias preliminares. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros vamos a expedir diligencias preliminares, tenemos que saber sobre qué vamos a reconstruir. Es decir, voy a reconstruir sobre un evento del pasado, pero si yo no tengo claro el hecho, yo no sé sobre qué voy a investigar, sobre qué voy a recabar elemento de convicción, no tengo un norte. Recordemos que para poder disponer estos actos urgentes inaplazables en diligencias preliminares, estamos planteando una teoría del caso, es decir, el fiscal lo que está buscando es acoger elementos de convicción para establecer si el evento ha ocurrido o no, para vincular a una determinada persona con ese evento criminal. Entonces, si yo no tengo claro el hecho, no puedo disponer actos de investigación. Es decir, yo no puedo decir, policía, identifica a tal persona, realice tales actos de investigación. Entonces, con esa precisión lo que estamos indicando es, cuando tenga usted un caso genérico, no tan claro, confuso, porque los denunciantes a veces se hacen una denuncia muy amplia, pero que al final no aterrizan en algo concreto. O dos, que el denunciante por un solo hecho pone varios tipos penales. En ese segundo supuesto, incluso, el fiscal tiene la facultad, cuando realiza la calificación de la denuncia, de adecuar correctamente ese hecho en el tipo penal que corresponde. Esto implica que el denunciante me puede indicar X tipos penales, pero el fiscal, al momento de evaluar, justamente antes de aperturar diligencias preliminares, debe realizar la adecuada subsunción del hecho al tipo penal. Este punto que estoy mencionando de la providencia se recomienda cuando el hecho, la noticia criminal, sea genérica, cuando no tenga datos que me sirvan para hacer esta teoría del caso del fiscal para realizar actos urgentes inaplazables. En el otro supuesto, si la noticia criminal es clara, precisa, no interesa que me individualice al autor, porque esa tarea lo vamos a hacer nosotros con policía, yo dispongo diligencias preliminares. Ahora bien, primer punto. Segundo, para el tema netamente del tema que nos convoca hoy, que viene a ser el acuerdo reparatorio y el proceso inmediato, entonces, primer punto, tiene que existir una noticia criminal, es decir, un hecho de contenido jurídico penal. Y aquí quiero indicar que para estos casos concretos del acuerdo reparatorio y el proceso inmediato, tiene que haber el principio de taxatividad, es decir, tiene que estar preestablecido el supuesto en el cual va a concurrir por ejemplo, el tema de la simplificación procesal referido al acuerdo reparatorio. Entonces, punto de inicio, tiene que existir un hecho fáctico de contenido jurídico penal. Segundo, si existe este hecho claro, preciso, puedo disponer inicio de diligencias preliminares para realizar actos urgentes inaplazables. En este gráfico lo estamos mencionando entonces que para hacer incluso proceso inmediato, yo necesito un fáctico claro, un fáctico que me circunscriba el hecho delictual. Yo no puedo incoar proceso inmediato, en otras palabras, yo no puedo comunicar al juez si mi hecho no es tan claro, si yo no tengo suficientes elementos de convicción que respalden, por ejemplo, esa conducta criminal. Porque, por ejemplo, para que exista proceso inmediato, se va a darse cuando exista suficientes elementos de convicción que lo vinculen a esa persona. Una de ellas, que esté en flagrancia delictiva, o que del resultado de las diligencias preliminares tenga suficientes elementos de convicción que lo vinculen a la persona en la comisión de ese evento criminal. Entonces, con esa precisión. Entonces, si el hecho denunciado es claro y preciso, yo lo que debo disponer es inicio de diligencias preliminares, y en el inicio de las diligencias preliminares puedo disponer, desde mi punto de vista personal, dos tipos de actos de investigación. Actos de investigación
sin autorización judicial. Dentro de ello será pues toma de declaraciones, que se realicen pericias, que se levanten planos, que se hagan constataciones, entre otros. Por ejemplo, para el caso que nos convoca, que viene a ser delitos referidos a accidentes de tránsito, será sobre todo actos de investigación sin autorización judicial. Pero también el fiscal, cuando apertura diligencias preliminares, puede requerir para hacer actos de investigación autorización judicial. En esos supuestos tendrá que pedir al juez autorización para realizar ese acto concreto que requiere. Un ejemplo, para un allanamiento de una vivienda de un investigado, se requiere autorización judicial, a menos que esté en flagrancia delictiva, ¿no? Entonces, con esa precisión. Entonces, para que exista este inicio, por ejemplo, del acuerdo reparatorio o cualquier mecanismo de simplificación procesal, el punto de inicio es que tiene que existir un delito, primer punto. Segundo, tiene que existir suficientes elementos de convicción. Si no existe suficiente elemento de convicción que lo vinculen directamente a la persona en el evento criminal, no podemos llevar a cabo principio de oportunidad, no podemos llevar acuerdo reparatorio. Muy bien, entonces, en esta etapa inicial, que viene a ser la etapa más importante para la Fiscalía, que viene a ser diligencias preliminares, la preparatoria, entonces se hace la búsqueda y obtención de elementos de convicción, testimoniales, pericias, actas, todo lo que ustedes ya conocen se realiza solamente en etapa de investigación. Claro está que estos actas, testimonios, estas pericias que se realizan en la etapa de investigación no tienen la naturaleza de prueba, solamente son datos, indicios que sirven para esa etapa que corresponde. Regla general. La excepcionalidad viene a ser la prueba anticipada, la prueba preconstituida, como ya seguramente muchos recuerdan. Por ejemplo, la declaración en cámara Gesell de una menor con presencia de juez, prueba anticipada, ¿correcto? Prueba preconstituida, ¿correcto? Entonces, de ese modo. Entonces, ahora, para que se den entonces estos mecanismos de simplificación procesal, principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, tiene que existir un hecho de contenido jurídico penal. Ahora bien, pero concretamente para el tema del acuerdo reparatorio, tiene que haber una característica. ¿Cuál es la característica que lo diferencia con el principio de oportunidad? Que los bienes jurídicos, sobre todo, sean de carácter disponible o tengan un contenido patrimonial, ¿correcto? Entonces, el acuerdo reparatorio va a tener una base legal. Si bien el legislador, lo correcto hubiese sido que diferencie, que establezca en un artículo específico del código en qué supuestos procede el acuerdo reparatorio y desarrollar esta figura procesal, sin embargo, lo que vamos a observar en la práctica es que dentro de una norma, concretamente dentro del artículo 2 del Código Procesal Penal, en el inciso 6, se hace mención al acuerdo reparatorio. Y aquí quiero precisar algo. El acuerdo reparatorio va a darse en casos preestablecidos por la norma, es decir, es de números cerrados. Solamente en estos artículos que ustedes van a observar, y seguramente alguien ya está siguiendo, establecidos en el artículo 2, inciso 6 del Código Procesal Penal, se puede dar acuerdo reparatorio. No se puede dar en otros supuestos. En ese sentido, lo que queremos indicar es lo siguiente, que el acuerdo reparatorio va a ser un mecanismo de simplificación procesal que de cierto modo va a permitir solucionar el conflicto ocasionado por el delito. En este caso, se van a poner de acuerdo, sobre todo la parte agraviada y la parte investigada, incluso el tercero civil, respecto al tema de la reparación civil. ¿Correcto? Precisar que el tema de la acción penal es de exclusividad del Ministerio Público. Las partes, el agraviado, el investigado, no pueden disponer del ejercicio de la acción penal. Es decir, no pueden disponer de la pena. Lo que sí pueden disponer es sobre el tema de la reparación civil y con la característica que estoy mencionando, que en estos acuerdos reparatorios la naturaleza común para estos delitos es que se trata sobre todo de bienes jurídicos de carácter patrimonial. Muy bien, con esa precisión. Ahora bien, con ello también queremos indicar lo siguiente, que para que proceda el acuerdo reparatorio, tenemos que tener en cuenta entonces el artículo 2, inciso 6 del Código Procesal Penal.
Esto viene a ser números cerrados, que quiere decir solamente en los supuestos señalados en este artículo 2, inciso 6, procede el acuerdo reparatorio. Por ejemplo, si hoy día vamos a desarrollar el tema de accidente de tránsito, tendríamos que relacionar a dos tipos penales. Podría ser delitos culposos y el tema de lesiones leves, por ejemplo. Pero no podemos aplicar, por ejemplo, el acuerdo reparatorio a otros tipos penales que no están establecidos en esta norma. Entonces, el Código Procesal Penal del 2004 autoriza a la víctima y al investigado suscribir acuerdos de reparación económica con el imputado, como parte del resarcimiento del daño ocasionado. Y aquí quiero precisar algo más. Sobre este punto, concretamente, sobre el acuerdo reparatorio, incluso la parte agraviada puede señalar en un acta, que puede ser un acta notarial o acta ante un juez de paz de su sector, que no tiene, digamos que no tiene el interés, por ejemplo, de que le paguen la reparación civil. Incluso le puede perdonar, pero eso tiene que estar plasmado en el documento, ¿correcto? Porque vuelvo a mencionar, aquí la característica, sobre todo, en el tema del acuerdo reparatorio, es referido a bienes jurídicos de carácter patrimonial. Puede ser que la parte agraviada diga, yo no quiero que tú me hagas ningún depósito, pero yo lo voy a suscribir en ese sentido. O puede ser que diga, el monto que me vas a pagar va a ser este monto, que tal vez puede ser, en algunos casos, inferior al monto, al daño ocasionado, ¿correcto? Pero lo más importante es que este acuerdo que se lleve a cabo entre la parte agraviada y la parte imputada se ponga en conocimiento del fiscal, ¿correcto? Primer supuesto. También se puede dar en despacho fiscal, pero en la práctica lo que se sugiere, cuando uno sobre todo litiga y está defendiendo, por ejemplo, a un investigado o a la parte agraviada, es que se pueda hacer, por ejemplo, estas actas de acuerdo sobre la reparación civil en un centro de conciliación, por ejemplo. Ese documento tendrá un valor legal para que el fiscal lo evalúe y el fiscal pueda abstenerse del ejercicio de la acción penal. Es decir, no prosiga con los actos de imputación sobre una determinada persona. Entonces, las partes legitimadas para este tema en concreto del acuerdo reparatorio son el fiscal que tiene las facultades de abstenerse del ejercicio de la acción penal, el único que puede decir, no voy a seguir investigando este caso, el imputado, en este caso, tiene que aceptar los cargos, no, si niega los cargos, si él no renuncia a la presunción de inocencia, no va a proceder, ¿correcto? También es necesario que esté, pues, en este caso, en concreto, la parte agraviada. Hoy en día, incluso, el Ministerio de Justicia, a través de la defensa pública, tienen abogados para las víctimas, ¿correcto? Asimismo, puede participar también el tercero civil responsable en el caso en concreto. Imaginemos que el Reader alquila su vehículo a Juan y Juan ocasiona lesiones culposas, pero de producto de ese accidente, de ese suceso, le cabría responsabilidad también al tercero civil responsable, ¿no? En esos casos, por ejemplo, sería recomendable también que participe el tercero civil responsable. Muy bien, entonces con eso lo que estamos indicando es lo siguiente, que el acuerdo reparatorio está previsto concretamente en el nuevo modelo procesal penal en el artículo 2, inciso 6, concretamente en esa norma. ¿Cuándo no va a proceder el acuerdo reparatorio? El acuerdo reparatorio no va a proceder cuando exista pluralidad de víctimas o cuando esta persona sea reincidente o habitual. En esos supuestos no va a proceder. Para su procedencia, entonces, el fiscal tendrá que tener en cuenta durante los actos iniciales de investigación, precisando que el acuerdo reparatorio puede darse en etapa preprocesal, que viene a ser etapa fiscal, diligencias preliminares, o incluso puede darse cuando se dé la incoación del proceso inmediato, que lo vamos a explicar. Entonces, para que se dé este mecanismo de simplificación procesal, desde mi punto de vista personal, tiene que haber un delito. Segundo, suficientes elementos de convicción. Y tercero,
tiene que renunciar a la presunción de inocencia la persona que quiera someterse a este mecanismo de simplificación procesal. Puesto que si no renuncia a la presunción de inocencia, es decir, no acepta los cargos, entonces no va a proceder. El objeto primordial, entonces, que debe cumplir el acuerdo reparatorio, sobre todo relacionado a lesiones culposas agravadas por accidentes de tránsito, es lograr el resarcimiento de la víctima en el menor tiempo posible. Son las partes, como he mencionado, en mérito a estos bienes jurídicos, sobre todo de carácter patrimonial, que pueden establecer las condiciones para el resarcimiento del daño. Puede establecerse cuotas, puede establecerse incluso que se pueda resarcir este daño con bienes, entre otros. Pero lo cierto es que debe cumplirse. Ahí radica, desde mi punto de vista, la labor del fiscal si uno quiere someterse a este mecanismo de simplificación procesal. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Han celebrado un acta de conciliación, vienen al despacho, pero el señor imputado no cumple ese preacuerdo. Yo como fiscal tengo que proteger también a la víctima. Por tanto, estará en suspenso, por ejemplo, de que la aplicación del principio de oportunidad quede consentida. Si este señor no cumple, la aplicación de, en este caso, abstención, no aplicación del principio de oportunidad, sino abstención del ejercicio de la acción penal por acuerdo reparatorio esté condicionado al pago íntegro de la reparación civil. Si este señor no cumple, entonces yo prosigo, pues. Dejo sin efecto esa disposición que he expedido y procedo con el ejercicio de la acción penal. Entonces, con esa precisión. Ahora bien, los factores que deben estar presentes entonces para la aplicación de este acuerdo reparatorio, sobre todo relacionado a accidentes de tránsito, son los siguientes. Primero, vuelvo a reiterar, tiene que existir elementos de convicción suficientes que vinculen a esta persona en el evento criminal. Si nosotros queremos correlacionarlo, este hecho con un delito, como es accidentes de tránsito, mínimamente tenemos que tener los siguientes elementos de convicción. Un dosaje etílico, tenemos que tener un certificado médico legal, tenemos que tener una pericia. ¿Pericia de qué? De daños, y el tema de los antecedentes. Les he mencionado al inicio que la persona que es reincidente no puede someterse a este mecanismo de simplificación procesal, ¿correcto? Entonces, este tipo de salidas alternas, el fiscal debe propiciarlo para que se dé en un determinado momento, ¿correcto? Entonces, mínimamente tiene que tener estos 4 elementos de convicción, sobre todo si queremos relacionarlos con delitos, en este caso con temas de accidentes de tránsito. Ahora bien, en el caso en concreto, entonces, para establecer este tema del daño, porque aquí lo que se va a establecer en algún momento para que lleguen en consenso es establecer la magnitud del daño. Respecto a la magnitud del daño, desde mi punto de vista personal, el que tiene que entrar en el acuerdo, cuánto corresponde, cómo debe pagarlo, son las partes. El fiscal, desde mi punto de vista, no debería interferir en esa negociación. Lo único que debería decir es que se pongan de acuerdo en las condiciones de la entrega de la reparación civil y que traiga ese documento, si es un acta de conciliación extrajudicial o ante un juez de paz, ante un juez notarial, lo que sea un documento que nos dé un respaldo de que es un documento legal, podemos nosotros simplemente convalidarlo, ¿correcto? Pero si vemos también que este monto es ínfimo y que le estaba prácticamente obligando el investigado al agraviado a aceptar, en esos casos tampoco el fiscal debe permitirlo, ¿no? Porque, vuelvo a mencionar, en esta etapa de investigación el fiscal debe actuar bajo un principio de objetividad y el tema de la abstención del ejercicio de la acción penal es una facultad constitucional del fiscal. A mí nadie me puede obligar diciéndome, Henry, como fiscal provincial de Chanchamayo, usted no siga la investigación. Si yo ya inicié la investigación, soy amo y señor de la investigación. El fiscal superior, el presidente del distrito fiscal, el juez, nadie me puede obligar. Yo puedo abstenerme, pero tengo que motivarlo por qué me abstengo
del ejercicio de la acción penal. Uno de ellos será establecer que me encuentro dentro de estos supuestos, por ejemplo, que establece el artículo 2.6 del nuevo modelo procesal penal. Luego, tendré que señalar, pues, que en este caso, por ejemplo, existe acuerdo entre las partes respecto al tema de la reparación civil. Entonces, nadie puede obligar a un fiscal que debe aplicarse. Si el fiscal considera que es desproporcional, en este caso, por ejemplo, el tema de la indemnización y lo está obligando prácticamente el investigado a la parte agraviada, desde mi punto de vista personal, no debería proceder. Aquí lo que se busca, de cierto modo, es que la parte agraviada y la parte investigada estén en consenso y que la indemnización por el daño causado por el delito sea proporcional con el evento generado. Claro está que esta no siempre va a ocurrir de ese modo. Entonces, en la mayoría de casos, sobre todo de este tipo de hechos, sí existe consenso. Si bien el consenso sobre el daño no va a ser exacto, porque tendría que pasar una pericia y la cuantificación, y aquí sobre todo el consenso es de voluntades, ¿no? En la gran mayoría de casos sí se logra un consenso en este tipo de accidentes de tránsito respecto al tema de la reparación civil. Ahora bien, en caso de que no se cumpla este acuerdo, entonces, si han hecho el preacuerdo, han presentado al fiscal, el fiscal saca una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal, pero ahí precisa, pues, ¿no? Un fiscal tiene que ser minucioso, ahí tendría que precisar, la presente disposición surtirá efectos legales cuando se realice el pago íntegro de la reparación civil. Con ello se dispondrá el archivo definitivo. En caso de que no se cumpla con ese extremo, por ejemplo, de que no se pague el íntegro de la reparación civil a la parte agraviada, esta fiscalía dejará sin efecto esta disposición y procederá conforme a sus atribuciones. En otras palabras, le estoy diciendo, yo me voy a abstener del ejercicio de la acción penal. Es decir, yo no voy a continuar con la investigación. Te voy a perdonar ese delito que has cometido, porque es la primera vez, porque el delito no es tan gravoso, entre otros. Pero tú tienes como condición investigado a resarcir el daño íntegro. Si no lo haces de ese modo, yo dejo sin efecto esa disposición y continúo con la investigación. Esto quiere decir que puedo continuar con diligencias preliminares, puedo continuar con la formalización, puedo hacer un proceso inmediato, puedo hacer un requerimiento acusatorio, entre otros. ¿Correcto? Ahora bien, entonces, esta disposición que expida el fiscal tiene que ser motivada, pero desde mi punto de vista tenemos que poner ese cliché, ese enlace, esa condicionante para que de cierto modo se cumpla el acuerdo. Si no ponemos eso, lamentablemente no lo vamos a poder declarar nulo y revocar esa disposición que hemos expedido. Entonces, lo que se busca en concreto con el tema del acuerdo reparatorio es el resarcimiento de la víctima en el menor tiempo posible. Claro está, vuelvo a mencionar, los acuerdos tomados entre la parte investigada y la parte agraviada serán ley para ellos. Pero como fiscal lo que me conviene en la actuación procesal es que ese plazo de pago de la reparación civil sea pronto. Porque si yo lo extiendo 1 año, 2 años, esa carga dentro del despacho fiscal me va a perseguir. Es decir, voy a tener que estar revisando, oye, y si no ha pagado, ¿cómo está la situación? ¿Qué voy a hacer? Y si no hago actos procesales inmediatos, el plazo en la fiscalía va a excederse. Nosotros tenemos un semáforo que se llama Sistema de Gestión Fiscal que nos controla nuestro plazo y tenemos un fiscal, en este caso, que nos va a controlar nuestra actuación procesal. En este caso en concreto, un fiscal gestor que viene a ser un fiscal superior que nos va a controlar cómo va nuestra carga. Como estos casos, sobre todo, de acuerdo reparatorio, están referidos a delitos que no son tan complejos, donde sobre todo tienen la naturaleza de la disponibilidad en cuanto a sus bienes jurídicos, considero que un plazo razonable para estos no debería pasar los 3 meses, ¿correcto? Lo más pronto posible deberían efectuar el pago de la reparación civil para de este modo también a nivel del despacho fiscal ya no exista esta carga procesal. Muy bien. El no cumplimiento entonces de estos
acuerdos que realice la parte investigada con la parte agraviada y que esté plasmada en un documento, una disposición fiscal, conlleva a que se remita estos actuados al Poder Judicial. Es decir, la Fiscalía actúe, ejecute este apercibimiento que lo puso. En el caso en concreto, si estamos en diligencias preliminares, dejaré sin efecto esa disposición y yo puedo proseguir con la investigación o formalización de investigación preparatoria o incoar un proceso inmediato. Imagínense que estamos en un delito, pues, referido a omisión de asistencia familiar, pongamos un delito, por ejemplo, de conducción en estado de ebriedad, entre otros. Yo le di esa oportunidad de que pague la reparación civil, pero este señor no cumplió, dejo sin efecto y prosigo con el acto procesal que continúa. Muy bien. Ahora bien, entonces el cumplimiento del acuerdo reparatorio en los casos de lesiones culposas agravadas debe ser oportuno. Sobre todo, debe ser oportuna. ¿En qué sentido? La parte agraviada necesita ese dinero, necesita el resarcimiento pronto, porque con este nuevo modelo procesal penal, de cierto modo, lo que se hace también es proteger a la víctima. No solamente este modelo está enfocado a la garantía del investigado, sino también protege a la víctima. Y sobre todo recordemos que la Fiscalía, dentro de sus objetivos, representa a la sociedad. En este caso también podemos indicar a la parte perjudicada o agraviada. Al final voy a absolver las preguntas, como habíamos quedado. Por favor, en la caja de comentarios vayan poniendo o van anotando sus preguntitas para poder centrarnos concretamente a ello. Entonces, la reparación civil, en aplicación de esta figura de simplificación procesal, acuerdo reparatorio, debe ser oportuna e inmediata para el pronto resarcimiento de la víctima. Ahora bien, y los factores que deben estar presentes necesariamente para que se dé esta figura es que debemos tener suficientes elementos de convicción. Es decir, si yo no tengo suficientes elementos de convicción, yo no puedo aplicar este mecanismo de simplificación procesal que viene a ser el acuerdo reparatorio. En ese sentido, el objetivo principal que debe cumplir el acuerdo reparatorio, para los casos sobre todo de lesiones agravadas por accidentes de tránsito, es resarcir los daños causados a favor del agraviado por medio de pago de una reparación civil, ¿no? Y también, si hay un propietario distinto al conductor, este será incluido como tercero civil responsable. ¿Muy bien? Entonces se precisa que los factores que deben estar presentes para la aplicación de este acuerdo reparatorio en sede fiscal, sobre todo está referido a los tipos penales señalados en el artículo 2.6. Es decir, no puedo aplicar acuerdo reparatorio en todos los delitos. El fiscal lo primero que tendrá que efectuar en este caso en concreto es evaluar si ese hecho está tipificado dentro de los supuestos que menciona el artículo 2.6 del Código Procesal Penal. Si no está ahí, lamentablemente no va a proceder. Es decir, tendremos que continuar con los actos procesales que correspondan. En ese orden de ideas, entonces, podemos decir que el acuerdo reparatorio es una salida alternativa que permite finalizar el proceso penal sin que exista, sobre todo, antecedentes penales. ¿Correcto? En el acuerdo reparatorio, sobre todo, las partes, la parte investigada y la parte agraviada, se ponen de acuerdo sobre el tema de la reparación civil. Muy bien. Y cuando existe este consenso y el pago íntegro, el fiscal puede disponer la abstención del ejercicio de la acción penal. Entonces, el acuerdo reparatorio es una salida alternativa, es un mecanismo de simplificación procesal y que tiene que ver sobre todo con bienes jurídicos de carácter patrimonial. Esta figura tiene muchísima ventaja y desventaja, sobre todo tiene ventajas, porque le otorga un rol protagónico sobre todas las partes, aquí a la defensa y a la parte agraviada. Un abogado que litigue en el nuevo modelo procesal penal debe tener este norte, sobre todo de solucionar los problemas de sus patrocinados con salidas alternas o mecanismos de simplificación procesal, siempre y cuando exista suficiente evidencia delictiva, ¿correcto? Si observo que el delito sí se ha materializado,
la Fiscalía tiene suficientes elementos de convicción que luego lo va a presentar como medios de prueba, sería irracional que yo me vaya a juicio a un debate probatorio. En este caso, por ejemplo, una buena estrategia de solucionar ese caso podría ser este tema de solicitar, por ejemplo, la aplicación del acuerdo reparatorio sobre esos delitos que menciona el artículo 2.6 del Código Procesal Penal. Reconoce también la preeminencia de sus intereses. En este caso, la idea en el nuevo modelo procesal penal no es llegar a nivel de juicio oral todos los casos. El fiscal tiene que disgregar, es decir, evaluar qué casos van a juicio oral y qué casos no van a juicio oral. Y esta evaluación de qué casos van a juicio oral y qué casos no van a juicio oral tiene que ver también con el bien jurídico afectado. Si el bien jurídico afectado es gravoso, que afecta a la sociedad, entonces el fiscal tendrá que evaluar el caso en concreto. Pero si son bienes jurídicos disponibles que no afectan en gran medida el interés social, entonces el fiscal tiene esa facultad de abstenerse del ejercicio de la acción penal. Para el imputado atenúa los efectos de la criminalización. En la etapa inicial, que viene a ser etapa de investigación a nivel fiscal, no genera antecedentes, ¿correcto? Ayuda a la certeza jurídica, impide la estigmatización, es decir, en el sentido de que una determinada persona sea considerada como culpable, sobre todo. Para la sociedad reafirma su tendencia político-criminal, en este caso referido a promover soluciones a los conflictos, ¿no? Si bien este tema, en concreto el acuerdo reparatorio, en la práctica a veces no se da, porque hay que reconocer, por varios factores. Primero, sobre todo, de que nuestra sociedad peruana es una sociedad conflictiva, donde las partes no llegan, sobre todo, a un acuerdo, sino la parte agraviada lo que busca, más allá de toda indemnización, casi en la gran mayoría de casos, es que se sancione ese hecho. La frase más común es, dice, no me interesa la reparación civil, a mí lo que me interesa es que esté preso, que esté sancionado, que purgue una condena, que tenga un antecedente. Vivimos en una sociedad peruana de esa naturaleza, lamentablemente, y eso también conlleva a que no se debe una aplicación en gran medida sobre esta figura procesal del acuerdo reparatorio. Entonces, en el acuerdo reparatorio también hay ciertas desventajas, y una de esas desventajas se puede considerar tal vez el tema de impunidad. Es decir, de que no se prosiguió con la investigación para que se sancione. Pero esa posibilidad de que quede impune, desde mi punto de vista, no es tan cierto. Sino, es darle una oportunidad al investigado, a la persona que en una oportunidad cometió un delito, pero con esta condicionante de que repare los daños ocasionados, ¿correcto? Entonces, ese es el tema en concreto respecto al tema del acuerdo reparatorio. Respecto al tema del imputado, también podría conducir a un imputado inocente, en este caso, a acogerse a esta figura. No. Desde mi punto de vista, para que pueda acogerse esta persona en este tema concreto del acuerdo reparatorio, tiene que tener, como vuelvo a mencionar, el hecho debe ser delito, 2 suficientes elementos de comisión. No podemos establecer acuerdo reparatorio contra personas que no son, o que no exista una vinculación directa del hecho y los elementos de comisión. Los sujetos legitimados, víctima, imputado y fiscal, y su procedencia, de cierto modo, puede ser, primero, desde mi punto de vista, debería ser propenso, es decir, debería el fiscal propiciar, sobre todo en estos delitos que no son tan complejos, que son sobre todo de bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, a que las partes lleguen a un acuerdo. Pero en la práctica no vamos a ver eso. En la práctica, la gran mayoría de casos bajo esta figura se da a instancia de parte, es decir, sobre todo cuando la parte investigada y la parte agraviada se ponen de acuerdo y presentan documentales sobre ese preacuerdo o acuerdo al despacho fiscal, ¿correcto? Pero el fiscal tiene que evaluar esos acuerdos para abstenerse del ejercicio de la acción penal. Tiene que haber una aceptación expresa de la víctima y del imputado, ¿no? Vuelvo a mencionar, el imputado debe renunciar a su presunción de inocencia y la agraviada debe estar de acuerdo con el monto de la reparación civil
llegada en acuerdo. El pago de la reparación civil podrá ser en bienes o en dinero. Vuelvo a mencionar, en algunos casos incluso la parte agraviada puede decir, yo no deseo un nuevo sol que me indemnice, ¿correcto? Entonces, pero eso tiene que estar documentado para que tenga efecto legal. Entonces, en cuanto a los requisitos, el acuerdo debe contener un acuerdo expreso de reparación o disposición de reparar los daños por parte del imputado, debe constar en instrumento público, sobre todo efectuado ante centros de conciliación o jueces de paz, o en su defecto, también puede ser tal vez incluso a través de un documento notarial, ¿no? Porque de cierto modo estos acuerdos va a ser el fundamento para que el fiscal se abstenga del ejercicio de la acción penal. Las partes deben conocer plenamente sus derechos y obligaciones, así como las consecuencias. En concreto, cuando no cumpla el acuerdo, sobre todo la parte investigada, el fiscal debe proseguir con la investigación. Para de ese modo no dejarlo desamparado la parte agraviada respecto a este acuerdo suscrito. Este acuerdo reparatorio, conforme al Código Procesal Penal del 2004, puede darse en dos momentos. Extraproceso, es decir, a nivel fiscal, y también se puede dar a nivel judicial, como lo vamos a mencionar, sobre todo cuando se haga proceso inmediato. Muy bien, entonces, el tema en concreto del acuerdo reparatorio es de números cerrados, es decir, existen tipos penales específicos en los cuales puede proseguir. Sobre este tema en concreto, lo correcto, lo ideal, sería que el legislador peruano, nuestros famosos padres de la patria, los congresistas, establezcan un tipo penal, así como del principio de oportunidad, con todos los supuestos. ¿Cómo se debe desarrollar, por ejemplo, el acuerdo reparatorio, ¿no? ¿En qué tipos penales se debe desarrollar? ¿Cómo debe ser, por ejemplo, la audiencia? ¿En cuántas oportunidades se le debe convocar? Todo eso debería estar establecido desde mi punto de vista personal en un artículo, en un apartado del Código Procesal Penal, para que no exista esta confusión entre principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, ¿no? Puesto que el principio de oportunidad tiene otros supuestos de aplicación distintas al del acuerdo reparatorio, ¿no? Entonces, eso podríamos, por ejemplo, como parte de nuestros comentarios del día de hoy, podemos indicar respecto a este tema concreto de una reforma legislativa en el Código Procesal Penal. Ahora bien, entonces, el acuerdo reparatorio no se va a dar cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito. En esos supuestos, igual que en la reincidencia, no va a ser de aplicación esta figura procesal. Con ello, pasamos al segundo tema, que viene a ser el proceso inmediato. Hemos mencionado al inicio que para que exista el acuerdo reparatorio y para que se active la persecución penal pública es necesario que exista un evento criminal, un hecho jurídico penal que tiene que ingresar al Ministerio Público a través de una denuncia. Este proceso inmediato es un proceso especial, tiene un tratamiento distinto, es un proceso referido sobre todo a simplificación del proceso, porque en concreto con este proceso inmediato lo que va a hacer es, no va a realizarse la etapa que se denomina de formalización de investigación preparatoria. Es decir, nos podemos saltar de diligencias preliminares directamente a etapa intermedia, con esa precisión. Entonces, el proceso inmediato tiene dos fases. Lo primero, una audiencia única de incoación, pero que para que exista la audiencia única de incoación, tiene que haber un acto previo que voy a desarrollar el día de hoy. Asimismo, vamos a tener otra fase que viene a ser la audiencia única de juicio, y este tipo de procesos especiales, sobre todo, se van a dar para casos simples, ¿correcto? Este tipo de proceso no va a ser para casos complejos, no va a ser para criminalidad organizada, no vamos a estar tal vez para corrupción, puede ser tal vez un cohecho activo genérico, pero no para un peculado, para una negociación incompatible, donde se requiere actuación de diversos actos de investigación para recabar elementos de comisión. Ahora bien, entonces, ¿cuándo vamos a estar en este proceso inmediato, relacionando concretamente al tema que nos convoca? Vamos a estar en proceso inmediato cuando va a haber suficientes elementos de comisión.
Si no existen suficientes elementos de convicción que lo vinculen a una persona en la comisión del evento criminal, no se podrá incoar proceso inmediato. Cuando no haga falta realizar más actos de investigación, cuando concurren todos los presupuestos objetivos, sobre todo el tipo penal, sobre todo también cuando exista un flagrante delito, cuando exista una confesión del imputado y esta confesión sea corroborada con otros elementos de convicción, cuando exista evidencia delictiva y no complejidad procesal. En esos supuestos vamos a estar en un proceso inmediato. Por ejemplo, si bien no es específicamente el tema de accidente de tránsito, podemos decir, por ejemplo, en los delitos de omisión a la asistencia familiar, la norma señala que nosotros debemos incoar proceso inmediato. Pero recuerden que para que su materialización de este tipo penal, omisión a la asistencia familiar, se da en el ámbito civil. Y la materialización de este tipo penal, desde mi punto de vista personal, se da cuando el demandado personalmente tome conocimiento de esta obligación y no efectúe el pago de la liquidación de pensión de alimentos dentro del plazo de 3 días. Imagínense que en el ámbito civil solamente le notificó el juzgado al abogado defensor, es decir, a su domicilio procesal, pero nunca llegó la notificación al domicilio real del demandado. Si bien la norma me exige, me obliga que yo haga proceso inmediato, por ejemplo, en ese tipo de omisión a la asistencia familiar, sin embargo, yo como fiscal, si yo observo de los actuados que ha remitido el juzgado, que no se le ha notificado al demandado, yo puedo aperturar diligencias preliminares, primero recabar ese elemento de convicción y recién hacerle proceso inmediato, ¿correcto? Entonces, hacemos proceso inmediato cuando exista suficientes elementos de convicción. Claro está, si nosotros queremos relacionar, por ejemplo, a temas de accidente de tránsito, desde mi punto de vista, sería muy apresurado, desde mi punto de vista personal, muy apresurado que un fiscal realice proceso inmediato. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un caso que requiere actos de investigación y estos actos de investigación no van a darse dentro de las 24 o 48 horas. Tal vez vamos a hacer diversas pericias y va a tomar tiempo. Entonces, en este caso en concreto, desde mi opinión personal, es mejor llevarlo el caso como si fuera un proceso penal común, es decir, aperturar diligencias preliminares, establecer un plazo de 60, que podemos prorrogarlo por otros 60, tal vez podemos incluso declararlo compleja si este caso amerita, pero apresurarnos por un proceso inmediato en accidentes de tránsito, sobre todo, podría ser riesgoso desde mi punto de vista, porque tiene que haber evaluaciones científicas que debe darse para tener suficientes elementos de convicción. Recordemos que cuando hacemos proceso inmediato, cerramos los actos de investigación. Es decir, yo ya no puedo hacer actos de investigación si es que el fiscal, en este caso, si el juez me declara fundado la incoación de proceso inmediato. Si me rechaza, entonces yo puedo aperturar investigación, puedo incluso formalizar investigación preparatoria. Entonces, para que se dé un proceso inmediato en este nuevo modelo procesal penal, es necesario que exista un hecho, como hemos mencionado al inicio, un hecho, pero con suficientes elementos de convicción. Si no existe suficiente elemento de convicción sobre ese delito, no podremos hacer proceso inmediato. El proceso inmediato, entonces, se puede dar también para flagrancia delictiva, ¿no? Sí se puede dar, y ya ustedes saben los 4 tipos de flagrancia delictiva. Sin embargo, podríamos decir también que este proceso inmediato es un proceso de simplificación, sobre todo de las etapas del proceso penal, ¿no? Esto se va a dar sobre todo para aquellos delitos que no son complejos, que se requiere poca actuación durante la etapa de diligencias preliminares. La base legal donde van a encontrar sobre todo este tema está establecida en el artículo 446, ¿no? En algunos tipos penales es obligatorio, por ejemplo, omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, ¿correcto? Entonces, en ese caso, si bien es obligatorio, el fiscal también puede optar en aperturar diligencias preliminares si considera que de los actuados no hay suficientes elementos de convicción para incoar proceso inmediato. Muy bien. Entonces, ¿en qué supuesto se va a darse este tema en concreto del proceso inmediato? Se va a dar en 3 supuestos. Primero, flagrante delito. Ya aquí ustedes saben los cuatro modalidades de flagrancia delictiva.
El otro puede darse cuando hay confesión del imputado, pero esta confesión del imputado sea corroborado con otros elementos de comisión. No basta que el señor diga, sí, señor fiscal, yo cometí el delito y suficiente. No, tiene que haber corroboración periférica de la manifestación donde el investigador reconozca los cargos. Asimismo, podemos hacer proceso inmediato cuando existan suficientes elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares, ¿correcto? En ese supuesto, sí podemos hacer proceso inmediato. Entonces, primer supuesto, cuando exista flagrante delictiva, flagrante delito, es decir, le hemos agarrado al presunto imputado con las manos en la masa de lo que ha hurtado, de lo que ha robado. Imagínense que estoy caminando por la calle y alguien aparece y arrancha mi celular valorizado, pongamos, en 5.000 soles, ¿correcto? Y a 2 cuadras la policía lo detiene. En esos casos sí podemos hacer incoar proceso inmediato. Entonces, el proceso inmediato es para aquellos delitos no complejos, donde sobre todo existan suficientes elementos de comisión que lo vinculan a esta persona en la comisión del delito, ¿correcto? Ahora, el segundo supuesto, sobre todo, está referido a la confesión efectuada por el imputado. Pero esta confesión debe estar acompañada por otros elementos de convicción que acrediten ese tema en concreto. Y el tercero, cuando existan suficientes elementos de convicción que se han recabado de las diligencias preliminares y no sea necesario realizar otros actos de investigación. En esos casos, proceso inmediato. Ahora, entonces, en casos especiales que se pueden dar es, sobre todo, cuando hay varias personas, pero estas deben estar en una sola hipótesis, ¿no?, que sustente el proceso inmediato. Sobre todo en proceso inmediato no vamos a estar en un caso de robo agravado, no vamos a estar en un caso de corrupción, en un caso de lavado de activos. Vamos a estar en casos simples, ¿no? Un hurto, por ejemplo, ahí sí vamos a tener proceso inmediato. La oportunidad para requerir el proceso inmediato, en este caso, siempre tiene que darse a través del requerimiento que debe efectuar el fiscal, ¿correcto? El fiscal, una vez que toma conocimiento de la noticia criminal, como he mencionado, tiene 2 opciones. Aperturar diligencias preliminares, si hay suficiente elemento de convicción de esos actuados, puede requerir el proceso inmediato. ¿Ante quién lo va a requerir? Lo va a requerir ante un juez de investigación preparatoria. Cuando lo va a requerir ante el juez de investigación preparatoria, va a tener que correrse traslado de ese requerimiento, ¿correcto? Y luego se convocará a una audiencia. En concreto, el juez de investigación preparatoria ante el requerimiento de proceso inmediato por el fiscal, lo que va a evaluar sobre todo son los presupuestos, ¿correcto? Si falta, por ejemplo, un elemento de convicción trascendental para ese caso, lo va a desestimar. Es decir, lo va a rechazar ese requerimiento del fiscal, y cuando rechace ese requerimiento del fiscal, ese caso en concreto vuelve a su estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? Puede ser diligencias preliminares sobre todo, y luego el fiscal podrá formalizar investigación preparatoria. Es decir, podrá llevar el caso bajo el proceso común. Entonces, en la audiencia única, sobre todo de incoación de proceso inmediato, que tiene carácter inaplazable, debe estar presente el fiscal, debe estar presente el abogado defensor, y sobre todo se evalúa la procedencia de la incoación del proceso inmediato. Cuando se realice este requerimiento de incoación de proceso inmediato, justamente la parte imputada puede solicitar un acuerdo reparatorio con la parte agraviada, sobre todo en estos delitos que estamos comentando el día de hoy, y sobre todo referido al tema de accidentes de tránsito. ¿Puede hacerlo? Sí. Es decir, debe efectuarlo antes que se realice el requerimiento acusatorio consecuencia de la audiencia de incoación de proceso inmediato, ¿no? En este caso procede la aplicación de principio de oportunidad, procede la aplicación de acuerdo reparatorio, así como determinación anticipada cuando se hace una incoación de proceso inmediato. Entonces, ese tema no deben olvidarse cuando ustedes quieran realizar, por ejemplo, esta figura procesal, ¿no? Si se declaró fundada el proceso inmediato y el juez da 24 horas para que se formule el requerimiento acusatorio, usted habrá perdido la oportunidad, ¿correcto? Porque luego viene la otra etapa, el que viene a ser el juicio inmediato. Entonces, cuando el juez rechaza este proceso inmediato, por ejemplo, porque no hay
evidencia delictiva, es decir, no existen suficientes elementos de convicción que acrediten la comisión del delito, el juez rechaza este requerimiento y le menciona al fiscal que debe volver a la etapa anterior. Entonces, el fiscal, ¿qué tiene que hacer si le rechaza un proceso inmediato? Aperturar diligencias preliminares, si es que no lo aperturó, investigar e ir por el proceso común, que viene a ser formalización de investigación preparatoria. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un proceso penal, con un proceso inmediato? La diferencia es que en el proceso inmediato no va a existir la etapa de formalización de investigación preparatoria. Podemos ir directamente de la diligencia preliminar con proceso inmediato a la etapa intermedia, prácticamente, que va a pasar a nivel de juicio oral. El juicio oral prácticamente se va a llevar a cabo con el juez que va en un primer momento a realizar el control del requerimiento producto del proceso de incoación de proceso inmediato. Muy bien. Entonces, estos casos sobre todo se realizan para casos que no son complejos. Muy bien. Entonces, con eso, finalmente indicamos lo siguiente. Primero, indicamos que este nuevo modelo procesal penal nos da varias figuras procesales o mecanismos de simplificación procesal para solucionar un determinado caso. Dependerá de cada abogado, dependerá de la estrategia que plantee cada sujeto procesal, cómo quiere solucionar su proceso. Si existe suficientes elementos de convicción que lo vinculan a una persona en la comisión del delito, existen salidas alternas al proceso. Simplificación procesal, como el tema que nos convoca el día de hoy, que viene a ser el acuerdo reparatorio. Muy bien, con eso damos por finalizado esta parte de la primera parte de la ponencia y pasamos a la segunda parte, que viene a ser la ronda de preguntas. Excelente, doctor. Estimados participantes, pueden levantar su manito para las consultas que requieran pertinentes al tema. Doctor Pedro, muy buenas noches. Está activo su audio. Bienvenido. Ya, muchas gracias. No sin antes agradecer al ponente por tan brillante exposición. Doctor, quería hacerlo varias preguntas. Vamos Doctor, por partes. Vamos por doctor, partes. ¿cuál es, la diferencia entre el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio? Ya. La primera diferencia es que el principio de oportunidad está referido para aquellos delitos de bagatela, ¿correcto? Que no superen su pena máxima de 4 años. Segundo, el acuerdo reparatorio está referido a bienes jurídicos de carácter patrimonial, sobre todo, a diferencia del principio de oportunidad, que no necesariamente tiene que estar referido a bienes jurídicos patrimoniales. Segundo, los artículos en los que se aplica taxativamente el acuerdo reparatorio solamente son en los establecidos en el artículo 2.6, no en otros tipos penales. Si no está dentro de esos tipos penales establecidos en el 2.6, no se puede aplicar acuerdo reparatorio. El otro, algo en común que tienen ambas figuras sería que ambas no dejan antecedentes penales, es decir, no deja antecedentes en sede fiscal y no deja antecedentes en sede judicial. Excelente, doctor. Estimados participantes, tener en cuenta que es una pregunta por estudiante, ¿sí? Si no, no vamos a tener tiempo para que todos participen. Doctor Arnold, muy buenas noches. Está activo su audio. A ver, adelante. Adelante, doctor. Doctor Henry, buenas noches. Gracias, Ryder, por la oportunidad de la pregunta. Y va de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si es que la persona agraviada fallece cuando ya el investigado ha cancelado el monto del acuerdo preparatorio? Supongamos que se fijó el monto en 500 soles, pero al lapso de 1 mes, 2 meses, la persona agraviada fallece. ¿Cuáles son los actos o las acciones que se van a tomar a consecuencia del fallecimiento de la parte agraviada? Ya. Primero tendríamos que ver el periodo de pago, en este caso en concreto. Si todavía está dentro del periodo de pago el investigado, lo puede representar la sucesión de esa persona, ¿correcto?
No necesariamente por el fallecimiento de la agraviada, la Fiscalía tiene que proseguir con la acción penal. No. Lo que se tiene que controlar es que esos acuerdos suscritos con la persona agraviada se cumplan, ¿correcto? En ese sentido, recordemos que en el ámbito civil, el tema de la reparación civil pueden representar sus descendientes o ascendientes, incluso si es que hubiese, ¿no? Excelente, Siguiente. doctor Tito. Muy buenas noches. Está activo su audio. Aló, muy buenas noches. Sí, adelante, ¿Me doctor. escuchan? Ya. Sí. Doctor, en el delito de receptación, cuando se llega a un principio de oportunidad, los bienes incautados por parte de la Fiscalía deberían ser devueltos al supuesto investigado. Muy amable. Por su Sí, respuesta. claro, el tema es principio de oportunidad, ¿no? Pero vamos a precisar. El tema que nos convoca, para que tengan, por favor recuerden, es acuerdo reparatorio. No confundir principio de oportunidad con acuerdo reparatorio, ya mencioné las diferencias. Habría que ver en ese caso del doctor que menciona, claro, en este caso en tema de receptación, habría que devolver el bien al titular el titular del bien, ¿no? Que me acredite, eso sí, que ese es su bien, que le corresponde, que es materia de investigación fiscal, ¿no? Siguiente. Excelente, doctor. Doctor Marcelo, muy buenas noches. Está activo su audio. A ver, Sí, adelante. sí, profesor Henry, muy buenas noches. Profesor, una pregunta. El fiscal, el Ministerio Público, cuando pide al juez de misión preparatoria el secuestro conservativo, pero el juez de misión preparatoria le niega, y otra vez el Ministerio Público vuelve a pedir otra vez el secuestro conservativo, ¿se puede pedir eso por segunda vez o ya no? ¿O hay otra A ver, forma? Gracias. primero, la pregunta no está referido al tema. Me está hablando de secuestro conservativo y estamos hablando de acuerdo reparatorio. Vamos a centrarnos en el tema que nos convoca el día de hoy, ¿ya? Por favor, si no vamos a extendernos a todos los temas. Por favor, sus preguntas que se centren al tema que nos ha convocado el día de hoy. Doctor Alfredo, disculpa la dispensa, doctor. Estimados participantes, por favor, acogerse a los temas de la sesión, por favor. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Está activo su audio. Gracias, doctor Reider. Doctor Henry, bienvenido a la Selva Central como fiscal. Gracias, Doctor, gracias. quería hacerle una consulta. Si por decir llega un acuerdo reparatorio, no sé, por 30.000 soles y los gastos superan, porque en ese momento no se calculó que iba a haber una operación adicional o cosas por el estilo, ¿se puede pedir una ampliación, se puede volver a negociar y interviene la Fiscalía o ya, como se hizo un acuerdo inicial, ya queda ahí? Y No, dos, si hay un tema por alcohol, ¿también entra en una negociación, en un tema de reparación o no se puede? Ya, a ver, primero vamos a centrarnos. Gracias por su pregunta. Respecto al tema del acuerdo, he mencionado, el acuerdo es privado, es decir, es de libre disponibilidad entre las partes. Si el acuerdo que han celebrado ellos luego no se justifica, como han mencionado, la Fiscalía no podría invalidar ese acuerdo, ¿correcto? Por eso la parte que suscribe este tipo de acuerdos, sobre todo en juzgados de paz letrado, un centro de conciliación, sobre todo centros de conciliación, va a tener carácter legal para ambas partes. Entonces, ellos tendrán que poner en el acuerdo el monto estimatorio, pues, ¿no? Por eso, si estamos en un accidente de tránsito, por eso mencionaba, no podría ser inmediatamente proceso inmediato. Imagínense que la persona resultó con fracturas, con tratamientos que va a requerir mayores gastos más adelante. Entonces, tiene que haber suficientes elementos de comisión para llegar a establecer la cuantificación del monto, ¿no? Entonces, en ese caso, si ya existe un acuerdo entre las partes, la Fiscalía no podría intervenir para invalidar ese acuerdo tomado entre las partes. La fiscal o el fiscal se va a dedicar sobre todo al tema penal, ¿correcto? El tema civil, si ellos consideran que ese monto no es proporcional o no es acorde al daño causado, entonces tendrán que accionar en otra vía.
pero ya una vez que se ha aplicado, una vez que se ha expedido la disposición, que una vez que se ha consentido, ya no hay nada que hacer ahí. Excelente, doctor. Doctor Juan Carlos, muy buenas noches. Está activo su audio. Muchas gracias, doctor. Doctor Corrado, muy buenas noches. Quería plantear la siguiente pregunta. En el caso, bueno, el Código Procesal Penal permite el acuerdo reparatorio en el caso de lesiones culposas, o indica de manera general en todos los delitos culposos. ¿Qué ocurre cuando en un caso de lesiones culposas y el conductor se ha encontrado en estado de ebriedad? ¿Allí hay un concurso con el delito de conducción en estado de ebriedad o únicamente lesiones culposas agravadas? Desde mi punto de vista, debe subsumirlo el delito más grave, doctor, que en este caso sería delito de lesiones agravadas, ¿correcto? Y ahí debería manejarlo el fiscal bajo ese punto para poder adecuar si corresponde o no, por ejemplo, en este caso lo que estamos comentando del acuerdo reparatorio. Excelente, doctor. Damos paso a la doctora Giovanni Solano. Muy buenas noches, doctora. Bienvenida a Audiápolis. Y a nuestros amigos de Facebook Live, muchas gracias también por estar conectándose, compartir la transmisión. En Zoom ya estamos más de 305 estudiantes conectados. Y claro, una clase brillante como es del doctor Henry Coronado no puede ser menos de 300. Adelante, doctora Solano. Muchas gracias. ¿Me escuchan, no? Sí, doctora, le escucho. Adelante. Es interesante este tema, justamente porque hay un caso particular sobre un accidente de tránsito que se realizó y en ese caso el propietario no alquiló su vehículo, simplemente en una oportunidad se sintió un poco mal, ocupó el asiento de copiloto y el conductor condujo esa camioneta y choca con una moto lineal, ¿no? Entonces la fiscal en ese momento, bueno, hay una acta de incautación del vehículo, lo llevan, hasta el momento está en la comisaría y, bueno, hace 3 días se ha realizado la disposición de la ampliación de las investigaciones. Mi pregunta va por el tercero civil responsable. ¿Cómo quedaría en ese caso, doctor? A ver si me puede dar una estrategia. ¿Cómo quedaría en ese caso el vehículo que está incautado hasta la fecha? Si es que hay una investigación y todavía el imputado y el agraviado no han llegado a un acuerdo, pero sí hay voluntades de llegar a un acuerdo. Eso tiene conocimiento la fiscal, pero la disposición en la que ella ha ampliado la investigación y dice requerir secuestro conservatorio del vehículo. Perfecto. Claro, lo primero que tiene que pasar ahí es una pericia. ¿Qué es lo que tiene que pedir usted al fiscal? Que se realice inmediatamente la pericia de daños, en este caso la pericia de reconstrucción del evento criminal donde ha ocurrido, y una vez que pase eso, usted solicita la devolución del bien. Claro, el fiscal va a expedir una disposición fiscal donde va a disponer la entrega de este bien para que el propietario de este bien lo ponga a disposición de la fiscalía las veces que requiera. Imagínense que más adelante quiero hacer otro tipo de pericias, quiero cuantificar, entre otros. Entonces, para que este vehículo, por ejemplo, no se encuentre en la comisaría, como seguramente muchos hemos visto, por ejemplo, hay diversos tipos de vehículos en la comisaría, ¿no? Para que no ocurra ello, tiene que realizarse inmediatamente este informe pericial. Y usted acredite pues que usted es propietaria, porque el fiscal ahí le puede disponer, al devolverle el bien, puede disponer que bajo un apercibimiento que puede ser, por ejemplo, de una denuncia penal en caso de que usted no cumpla con presentar ese bien para una determinada actuación de investigación. Entonces, el tercero civil responsable en ese caso en concreto yo creo que debe actuar de ese modo. Lo más antes posible presentar un escrito, solicitar que se realice la pericia de daños o de construcción del evento criminal, como ha ocurrido el choque y eso, lo que usted me indica, y una vez realizado eso, se le devuelve a su propietario, con la condición de que lo ponga a disposición las veces que la fiscalía lo requiera. Excelente, doctor. Vamos a dar pase a
Ledesca Becerra. Bienvenida, doctora. Está activo su audio. Doctor, es doctor, el nombre de mi... disculpe. Adelante, disculpe, doctor. Gracias. Doctor Coronado, para felicitar por su audio. su exposición relacionada de... Mi pregunta, Doctor, su audio, sí. su audio está fallando. No le escucho bien. Sí, a ver, mientras soluciona su audio el doctor, vamos a darle pase a la doctora Fiorella. Doctor, vuelva a ingresar y yo luego le doy pase nuevamente, ¿sí? Doctora Fiorella, ¿sí? Doctora Fiorella también, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Henry Coronado. Doctor, agradeceré mucho haber podido absorber esta inquietud. Escuché en la ponencia usted que estaba hablando sobre algo de proceso inmediato y un caso de omisión a la asistencia familiar que declararon procedente la incoación de Doctora, proceso disculpe, inmediato. doctora, sobre accidente de tránsito, por favor, ¿sí? Le voy a dar nuevamente el audio, ¿sí? Pero es sobre el tema, por favor, le agradecería bastante. Adelante, doctora. A ver, el que sigue, por favor. Vamos a bajar. Doctor José. Doctor José, muy buenas noches. Muy buenas noches, agradeciendo por la deferencia y las felicitaciones por el evento. Mi inquietud va por lo siguiente. El hecho de aceptar el acuerdo reparatorio, ¿esto ya impide posteriormente demandar indemnización en la vía civil? Desde mi punto de vista personal, sí. O sea, esos acuerdos lo que tendría que hacer es ejecutar el contenido del acuerdo en caso de incumplimiento. Pero esa ya no sería como un proceso obligacional, sino sería de ejecución. Por eso ese documento tiene que ser un documento de fecha cierta, ¿no? No me voy a traer un acuerdo privado celebrado entre ambos, que no se establezca con calidad de que sea un documento de fecha cierta. Por lo menos que sea un acuerdo privado con firmas notariales legalizadas, ¿no? Para que en caso de que incumpla, imaginemos que el fiscal se abstiene del ejercicio de la acción penal, pero el acuerdo está dado. Este acuerdo lo puede ejecutar en la vía civil. Y doctor, haciendo la pregunta, y el hecho de asistir al acuerdo y no estar de acuerdo con la suma, ¿eso iría que uno ya aceptó el acuerdo y de paso ya te impide la indemnización? No. Tiene que ser expreso el acuerdo de ambas partes. El primero renuncia a la presunción de inocencia al investigado y la parte agraviada acepta los términos del acuerdo. Por eso el fiscal, en este caso el fiscal cumple una función tuitiva, de que si se establece un periodo de pago, ese periodo de pago debe cumplirse. Si no, pues estaríamos utilizando el tema del acuerdo para que el fiscal deje impune el delito. ¿Correcto? Entonces, a lo menos personalmente lo que yo haría es, se expide una disposición estableciendo en qué periodo va a cumplir ese pago. Si paga el íntegro de la reparación civil y está satisfecha la agraviada, acto seguido, dejo consentida esa disposición de abstención del ejercicio de la acción penal. Pero si no ha cumplido, dejo sin efecto esa disposición, prosigo con la investigación. Excelente, doctor. Doy pase al doctor que anteriormente había intervenido, pero su audio estaba fallando. El doctor Becerra, sí. Adelante, doctor. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Ok, gracias, doctor, por su respuesta desde Piura. Doctor, ¿es válido una acta extrajudicial, de conciliación extrajudicial por juzgado de única nominación, pero que lo haya firmado el papá y no el conductor siendo mayor de edad, doctor? O sea... El obligado es directamente la persona. En este caso, el que tiene que renunciar a esa presunción de inocencia no es el padre, es directamente a quien se le imputa el delito. ¿Correcto? Entonces, no puede otra persona suplirle.
esa acción, ¿correcto? En este caso, el padre tendrá que ayudarle tal vez para que haga el pago de la reparación, no sé, que le preste el dinero, entre otros, pero el que tiene que participar es directamente la persona investigada. Excelente, A ver, doctor. demos, Reader, actívala al doctor Jesús. Veo de hace rato que está alzando la mano. Tal vez Ya. podemos hacer una Doctor excepción. Doctor Jesús. Doctor Jesús. Su micro, doctor. ¿Está activo su audio, doctor Jesús? Ya, buenas noches, doctor. Ahí está, doctor. ¿Cómo está? Doctor, usted dijo algo muy interesante, que cuando se llega a un acuerdo, en este caso, ¿no? Las partes concilian, ¿no? Ante la fiscalía llegan a un acuerdo. Si es que el fiscal no pone en su acta de acuerdo el apercibimiento, o sea, el apercibimiento en el caso de que no pague, se procederá a juicio o a la acusación, o a la continuación del proceso. En este caso, si es que no pagan, y el abogado defensor detecta que no han puesto ese apercibimiento, ¿puede pedir un archivamiento definitivo de la causa a nivel de fiscalía o lo puede observar en la audiencia de control de acusación? No, sí, puede pedir el archivo, porque si no existe esa condicionante, yo no podría declarar nulo mi disposición. Tengo que poner previamente ese apercibimiento, ¿correcto? Entonces, eso va relacionado en el sentido. Han llegado a un preacuerdo, imagínense, de 5.000 para que paguen en 6 meses, y el fiscal ya expidió la disposición sin esa condicionante. Si el señor no cumple con pagar, ese tema de la reparación civil ya no implica que la acción penal continúe. Tendrán que ir a un tema de ejecución de obligaciones en el ámbito civil. Muy bien. Ahora sí continuamos con el orden, Reader, ¿ya? Para no alterar. Excelente, Esta doctor. ha sido la excepción, por favor. Tenemos al doctor Juan Orlando a través del chat para responder algunas preguntas. Quizás algunos participantes no puedan, a su audio nos dice: doctor, buenas noches. A un cliente le chocaron su vehículo pasando la luz roja. La culpable no quiso activar su póliza de seguros. La demandante por indemnización presentado el video del día de los hechos. Tengo una audiencia el martes. Bueno, porque ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Fue declarada nula, pero no haberse visualizado el video. La presente, ¿qué expectativas tengo para ganar el proceso? Bueno, ese es un caso particular, lamentablemente tendría que yo ver los elementos de comisión. Aquí lo que tenemos que entender es la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del fiscal por esta figura concretamente, el acuerdo reparatorio se da en tipos específicos. Primero. Segundo, el condicionante para que se dé este acuerdo de la abstención es el acuerdo entre las partes, entre el imputado y la agraviada. ¿Y cómo debe ser el acuerdo? Con un documento, sobre todo de fecha cierta. ¿Cómo va a ser documento de fecha cierta? Por lo menos mínimamente sea certificado por una autoridad competente, en este caso un notario, un juez de paz, alguien que nos certifique que esos son los términos del acuerdo de las partes. A eso se refiere. Muy bien, a ver. Doctor. Tenemos al doctor Ubaldo. Doctor Ubaldo, muy buenas noches. Está activo su audio. A ver, nuevamente, doctor Ubaldo, ¿está activo su audio? No va a poder activar, entonces doy pase a Rosas. Muy buenas noches, está activo su audio. El participante Rosas. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Ahí está, sí. Adelante. Sí, ok. Buenas noches a todos, gracias, Yápoles, por la organización de este evento, muy interesante, la verdad. Doctor Henry, una consulta, por favor. Usted nos mencionaba de que una de las causales para que no procediera el acuerdo reparatorio era la reincidencia, ¿correcto? En ese sentido, ¿qué criterios se consideran para evaluar la reincidencia, considerando sobre todo de que un acuerdo reparatorio no genera antecedentes penales? Gracias. El tema de la reincidencia está referido a que esta persona va a volver a cometer dentro del plazo de 5 años, ha cometido nuevamente otro evento criminal, es decir, un delito, pero debe tener una naturaleza similar, ¿correcto? Desde mi punto de vista, para que no proceda este
este mecanismo de simplificación procesal. Dentro de los periodos de 5 años, si esta persona ya se sometió a esta figura o ha cometido un delito referido a esta naturaleza, entonces no procederá el acuerdo reparatorio. Muy bien. Siguiente. Excelente, doctor. También comentarles a los participantes que el doctor Henry Coronado Salazar va a estar en el diplomado de actualización en el nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, también el doctor ha aceptado la invitación para el diplomado especializado en psicología, técnica de investigación criminal y ciencias forenses, que al finalizar estaremos explicando. Doctor Erickson, muy buenas noches. Está activo su audio. A ver, adelante, le escucho. Doctor, buenas noches. Adelante, buenas noches. Usted indicaba de que en este acuerdo reparatorio se levanta un acta, ¿verdad? Y en caso del no cumplimiento de este acta, ¿no? Significa que el fiscal, si no da cumplimiento, ahí en ese caso sí accionará el ejercicio de la acción penal, ¿verdad? ¿Es así? ¿O queda ahí efectivamente? No, el fiscal expide una disposición, doctor, no un acta. El fiscal expide una disposición donde establece un condicionante, que en este caso es que se cumpla con el pago íntegro de la reparación civil conforme a los acuerdos llegados con la parte agraviada. En caso no cumpla, el fiscal deja sin efecto esa disposición y continúa con la investigación, es decir, expide otra disposición, dice, dejo sin efecto la aplicación del acuerdo reparatorio, de la abstención de la acción penal por acuerdo reparatorio y debe proseguir la investigación del presente caso. Claro, si pasa eso, imagínense que usted es el investigador, imagínense que en mi despacho, ahora que justo me falta una hora y media para entrar de turno, vamos a entrar 2 semanas de turno aquí, imagínense que usted se comprometió conmigo, me dice, señor fiscal, que acuerdo reparatorio, hemos establecido ya los términos del acuerdo con la parte agraviada, y usted no cumplió. En ese periodo que yo revoco esa resolución, esa disposición que he sacado y dejo sin efecto ese acuerdo y prosigo con la investigación. Ya no te voy a dar segunda oportunidad, ya no te doy terminación anticipada, no te doy conclusión, lo que te voy a buscar es una sentencia sí o sí. Por lo menos, ese es mi criterio personal. Cuando a alguien le damos una oportunidad, tiene que cumplir los acuerdos tomados, pues, ¿no? Por ejemplo, en mi despacho, si pasa este supuesto, por ejemplo, olvídese, conmigo va a haber sentencia, no sé qué haré, pero voy a investigar hasta acreditar bien el delito. Muy bien, siguiente. Qué malvada el doctor. Doctora Judith, está activo su audio. Vamos, adelante. Buenas noches, doctor. En el caso de un accidente con subsecuencia de muerte, en este caso el dueño del vehículo y un familiar directo, el dueño del vehículo busca a un chofer sabiendo que no tiene licencia de conducción y hay un accidente, su familiar directo muere y él a las 2 horas. Dígame, ¿hay un tercero civil? Claro. ¿Hay una reparación? No, sí, hay un tercero civil. Ahí el dueño del vehículo es el directamente ahí el tercero civil. Hay que ver el contexto, cómo ha ocurrido el evento criminal. Ahí el que va a responder más allá del conductor, por el tema netamente del daño, va a ser el tercero civil. Ahí sería el propietario del bien. Excelente, doctor. Terminamos con la doctora Sandra, el doctor Jorge y el doctor Darwin. Doctora Sandra, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. Felicitarlo por la excelente ponencia. Gracias. Doctor, quería hacerle una pregunta. En un caso de un accidente de tránsito, supongamos que hay lesiones leves. En primer momento, se hace el acuerdo reparatorio por lesiones leves. Sin embargo, pasados unos días, la persona fallece. La pregunta va, usted dice que en la disposición el señor fiscal puede hacer un condicionamiento
este condicionamiento no solamente puede ser en el pago de la reparación, sino también podría ser de que si en primer momento se dice que son lesiones leves, pues, ¿no? Pero a consecuencia de eso, la persona murió, puede haber un condicionamiento en la disposición que diga de que si agrava la persona o a consecuencia de ello muere, se puede ejercer la acción penal. No. En ese caso en concreto, como he mencionado, para que se dé esta figura tiene que haber suficientes elementos de condición. Si yo veo que en ese accidente, como he mencionado, ha resultado gravemente herido, yo no voy a someterlo pues a esta salida, porque tal vez sería muy apresurado, ¿no? En este caso, si tenía lesiones leves, quiere indicar que no tenía, la persona no sufrió un daño sustancial a la salud, a su cuerpo, y ese debe estar respaldado ¿con qué? Debe estar respaldado justamente con un certificado médico legal, con un examen de naturaleza científica que me dé como dato objetivo que esa es su situación actual. Si la persona, por eso el fiscal no puede aplicar por aplicar, he mencionado, recuerden esos tres cuadritos que puse, uno de ellas decía certificado médico legal, el otro decía antecedentes y el otro decía pericia. Necesariamente en temas de accidente de tránsito mínimamente tengo que tener esos resultados para yo proseguir y luego aplicar o no esta figura. Como vuelvo a mencionar, esta figura hace de que no exista antecedentes penales para la persona, y ese es uno de sus efectos legales. Pero lo que no puede hacer el fiscal es que una vez que ya dispuso, digamos, dispuso aplicación de acuerdo reparatorio, ya se dio el acuerdo y luego dice, no, ahora sí voy a investigar por lesiones graves. Estaría contradiciéndose, pues no puede establecer en esa disposición que expida esa condicionante, porque la situación jurídica de la persona tiene que estar claramente definida. Si él considera que el hecho es gravoso, entonces simplemente no procede este tema y procederá con los actos de investigación. Excelente, doctor. Doctor Jorge, y terminamos con el doctor Darwin. Doctor Jorge, buenas noches, está activo sobre. Doctor Jorge, nuevamente le doy pase. Bueno, no puede. Ahí está, ¿Aló? doctor Jorge. Adelante, doctor Jorge, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Una consulta. ¿El acuerdo reparatorio con el Código de Procedimientos Penales es el mismo procedimiento? No te puedo dar respuesta a eso. No me he formado en el Código de Procedimientos. Tampoco me quiero contaminar. Gracias. Adelante, doctor Darwin. Muy buenas noches. Está activo su audio. A ver. Todo lo del nuevo modelo, por favor. No, el viejo código, la verdad, cero. Por eso no quise litigar en Lima con el viejo código. Sí. Doctor Darwin, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Sí, te escucho. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Recibe usted los saludos de la ciudad de Arequipa. Mira, gracias. Yo vengo de Tacna, ahí cerca, ¿no? Del sur. Cercanos, Bueno, del sur. Sí. Doctor, una única pregunta. ¿Cuántas veces se puede aplicar el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, doctor? Muy amable. Muy bien. Podemos aplicar hasta en 2 oportunidades, ¿no? Pero en ese caso en concreto hay que diferenciar lo que hemos mencionado, principio de oportunidad con acuerdo reparatorio. Principio de oportunidad tiene supuestos, entre ellos que la pena no supere los 4 años. En acuerdo reparatorio, ¿podemos tener algún delito que supera los 4 años? Sí podemos tener, ¿correcto? Pero aquí hay un consenso, sobre todo de la parte agraviada respecto al bien jurídico patrimonial, que es materia de protección, ¿correcto? Con esa precisión. Muy bien.